Hola, soy Estefía Enríquez, R1 de Medicina Familiar y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a obstetricia. Entonces, hoy vamos a hablar de dos de las principales causas de emergencias obstétricas responsables de una elevada morbilidad materna a nivel mundial, como lo son la hemorragia posparto y el shock obstétrico. Primero vamos a hablar de la hemorragia posparto. Actualmente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos la define como una pérdida acumulada de al menos 1000 mililitros o cualquier sangrado acompañado de signos de hipovolemia durante las primeras 24 horas posteriores al parto. Aunque tradicionalmente se hablaba de más de 500 mililitros en parto vaginal y más de 1000 mililitros en cesárea, hoy sabemos que el estado clínico de la paciente es mucho más importante que el volumen estimado. La hemorragia postparto representa la principal causa prevenible de muerte materna en el mundo y cerca de 70 al 80% de los casos son ocasionados por atonía uterina. Para comprender su fisiopatología debemos recordar que la pérdida progresiva de sangre disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco, generando hipoperfusión tisular. Cuando esto ocurre, aparece el metabolismo anaerobio, con producción de lactato, acidosis metabólica y alteraciones de la coagulación, formando parte de la denominada tríada letal junto con la hipotermia. Las causas se resumen fácilmente mediante las 4T. La T de tono, que se refiere sobre todo a la atonía uterina, la T de trauma del canal del parto, la T de tejido, que corresponde a restos placentarios, la T de trombina relacionada con alteraciones de la coagulación. El diagnóstico es principalmente clínico. Se recomienda cuantificar objetivamente la pérdida sanguínea utilizando bolsas colectoras o el peso de las compresas. Aquí es importante saber que actualmente ya no se usa la pérdida subjetiva o la estimación subjetiva de la pérdida de sangre, sino más bien utilizamos la cuantificación objetiva del sangrado, que es la medición directa y objetiva de la pérdida de sangre que sustituye a la estimación visual, ya que está subestimado el sangrado en un 30 al 50% de los casos. Entonces, ¿cómo se realiza? Primero vamos a medir la sangre colectada. Se puede colocar una bolsa colectora graduada al momento en el que vamos a recibir el parto y el volumen registrado corresponde directamente a la sangre perdida. Por ejemplo, si tenemos una funda colectora con 600 ml, entonces la pérdida sanguínea va a ser 600 ml. La segunda forma es la medición del material empapado. En este se van a pesar todas las compresas, campos y gasas que se hayan utilizado. Hay una fórmula que nos ayuda a estimar la cantidad de sangre, que es el peso húmedo menos el peso seco. Esto nos va a dar como resultado los gramos de sangre. Entonces, un ejemplo, si tenemos una compresa seca que pesa 50 gramos y unas compresas húmedas con 210 gramos, hay que hacer una resta, 210 menos 50 y sale 160 ml de sangrado. La cuantificación objetiva de sangre va a ser el total de todas estas opciones que tenemos, es decir, el volumen de la bolsa más el volumen de las compresas o de las gasas que tengamos. Entonces, en un ejemplo, si tenemos 120 ml en la bolsa, 180 de las compresas y 75 ml en las gasas, la pérdida total de sangre va a ser de 875 ml. Este método tiene algunas ventajas ya que nos ayuda a detectar la hemorragia postparto de forma precoz mediante la cuantificación del volumen. Va a disminuir también retrasos terapéuticos y reduce las transfusiones innecesarias para la activación oportuna de los protocolos. Listo. Además de eso, debemos solicitar de forma temprana exámenes de laboratorio, como son la biometría hemática, las pruebas de coagulación, el fibrinógeno, la gastometría y el lactato, que nos van a ayudar tanto con el diagnóstico como con el manejo. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente sin esperar resultados del laboratorio y debe incluir acciones inmediatas como la realización del masaje uterino vigoroso, la administración de uterotónicos. em, También se ha visto que es importante administrar ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas del
Posparto, el ácido tranexámico actualmente tiene una evidencia muy alta, constituye uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Este medicamento es un antifibrinolítico, va a bloquear la unión del plasminógeno a la fibrina y va a evitar la degradación precoz del coágulo. Sin embargo, no va a generar nuevos coágulos, solo va a estabilizar los que ya están formados. Tiene una evidencia en un estudio que es el Woman Trial, en donde se analizaron más de 20.000 mujeres y demostró que el ácido tranexámico disminuye la mortalidad por hemorragia postparto, reduce la muerte por sangrado y no aumenta el tromboembolismo. La recomendación actual es administrarlo tan pronto como se diagnostique la hemorragia postparto. Idealmente, dentro de estas 3 primeras horas que les comento, la dosis es a 1 gramo intravenoso, se diluye lentamente en 10 minutos. Si el sangrado continúa a los 30 minutos o reaparece antes de las 24 horas, se puede administrar otro gramo. Si se administra después de las 3 horas, prácticamente se ha visto que pierde el beneficio sobre la mortalidad y ya no se recomendaría su uso en estos casos. Por eso las guías nos enfatizan en que no debemos esperar los resultados del laboratorio para iniciar las medidas de tratamiento, sobre todo durante la hemorragia posparto. Y por último tenemos la corrección específica de la causa. Si el sangrado continúa, hay que utilizar medidas de segunda línea, como lo son el balón de Bacri, las suturas compresivas tipo Leachman, B-Leachman, y la embolización de las arterias uterinas, que pues ya son procedimientos que necesitan manejo en tercer nivel. Eso también nos puede llevar, si es que no hay una corrección inmediata, a la necesidad de realizar una histerectomía obstétrica, que hoy en día se realiza menos, pero puede llegar a ser el caso. Em, es importante aquí recordar que de manera simultánea debe activarse el protocolo de transfusión masiva cuando esté indicado en estos pacientes. Eso en cuanto a la hemorragia posparto. Ahora revisaremos el shock obstétrico. El shock obstétrico es un estado de hipoperfusión tisular que ocasiona una inadecuada entrega de oxígeno a los órganos. Aunque puede deberse a múltiples causas, la más frecuente continúa siendo la hemorragia obstétrica. Sin olvidar que podemos encontrar otras causas de shock en obstetricia, como puede ser el séptico, el cardiogénico, el obstructivo, el anafiláctico y el neurogénico. En En cuanto a la fisiopatología, en esta condición va a disminuir el aporte de oxígeno a nivel celular, lo que aumenta la producción del lactato y se desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica que puede evolucionar rápidamente hacia una disfunción multiorgánica, que si no se corrige oportunamente, pues nos puede llevar hacia la muerte. Em, en la clínica vamos a observar a una paciente hipotensa, taquicárdica, con piel fría, con alteración del estado de conciencia, oligúrica y va a haber elevación del lactato. Para su diagnóstico actualmente se recomienda utilizar el índice de shock o el índice de choque, que se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca para la presión arterial sistólica. Ahora, aquí es importante recordar o es importante conocer que el índice de choque es uno de los mejores predictores tempranos de deterioro hemodinámico en obstetricia. Em, la interpretación de este índice se basa en parámetros de 0,5 a 0,7. Estamos hablando de un índice de shock normal en el embarazo. Más de 0,9 nos indica un alto riesgo de shock. Más de 1 requiere una evaluación inmediata. Más de 1,3 va a suponer una alta probabilidad de transfusión masiva y manejo en UCI, y más de 1,7 hay un riesgo elevado de muerte materna. Este predictor o este índice no sirve dado que la presión arterial puede permanecer normal hasta perder aproximadamente el 25 al 30% del volumen sanguíneo debido a la adaptación fisiológica del embarazo. El shock index aumenta antes que la hipotensión. Entonces, por eso actualmente se recomienda vigilarlo de forma continua durante el parto. El tratamiento sigue siendo el enfoque del ABCDE.
como manejo inicial de la paciente, pero además de eso debemos hacer control inmediato de la fuente de sangrado, una reanimación hemostática, ¿a qué se refiere con reanimación hemostática? Pues vamos a hablar de un cambio importante respecto a la reanimación tradicional, en donde antes se administraban grandes volúmenes de cristaloides, pero actualmente se intenta evitar la hemodilución. El objetivo de la reanimación hemostática va a ser mantener la perfusión, mantener la coagulación, mantener una buena temperatura, mantener los niveles de calcio y los niveles de fibrinógeno estables. En los componentes de cristaloides podemos administrarnos no más de 1 a 2 litros. Debemos realizar una transfusión balanceada en una relación cercana a 1-1-1, uno de concentrados eritrocitarios, uno de plasma fresco congelado y uno de plaquetas. Además, durante este tratamiento debemos corregir la hipocalcemia, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Esto evita la llamada triada letal, que como vimos era hipotermia, acidosis, coagulopatía, que junto con el sangrado nos puede llevar al shock y como vimos a la muerte. Además de esto, vamos a hacer corrección de la hipotermia, como vimos es parte de este manejo. También vamos a corregir la hipocalcemia y la acidosis, además de estimar un ingreso oportuno a la unidad de cuidados intensivos. Lo que intentamos hacer es no hemodilucionar. Entonces, es por esto que la corrección con cristaloides se hace solo hasta 2 litros y luego empieza el protocolo de transfusión. Si es que la paciente continúa hipotensa, tendríamos que hacer uso de vasopresores. Para eso el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que solo se puede administrar después de corregir la hipovolemia. Entonces, como conclusión, la hemorragia posparto constituye la primera causa de shock hemorrágico en obstetricia. El reconocimiento precoz, la cuantificación objetiva del sangrado y el uso temprano de ácido tranexámico junto con la administración de uterotónicos y activación de protocolos de transfusión masiva, van a permitir disminuir significativamente la mortalidad materna. El éxito del manejo de estas pacientes va a depender sobre todo del trabajo coordinado de un equipo de salud que sea multidisciplinario, que nos incluye tanto a las personas que hacemos intervención en primer nivel, a los centros especializados, no solo atañe a médicos y ginecólogos, sino a todos los médicos que estamos a cargo de pacientes obstétricas. Y junto con esto, o sea, el éxito del manejo va a depender de la aplicación de protocolos basados en evidencia. Uno que me parece muy importante conocerlo va a ser el Maternal Hemorrhage Blunt. Es, es un protocolo que está desarrollado por la Alliance of Innovation on Maternal Health, que es la AIM, y fue adoptado por la COG, la FIGO, como protocolo institucional que busca que todos los hospitales respondan igual ante la presencia de hemorragias postpartos. Va a tener 4 componentes: la preparación, el reconocimiento, la respuesta y el reporte y aprendizaje. Este protocolo se ha visto que ha logrado disminuir la mortalidad, la incidencia de histerectomías, la necesidad de transfusiones y el ingreso a UCI de las pacientes, y es por eso que está adoptado y que se trata de mantener como protocolo en todos los em, sistemas de salud. Em, Listo. También les quería comentar algo muy importante que encontré sobre la corrección temprana del fibrinógeno, que ha sido el cambio más importante de las guías dentro de los últimos años, porque el fibrinógeno es el primer factor de coagulación que va a disminuir durante la hemorragia posparto grave. En mujeres embarazadas normales, los niveles de fibrinógeno normalmente son altos, entre 400 y 600 ml. Cuando baja más de 200 miligramos sobre decilitro, el riesgo de hemorragia masiva aumenta considerablemente. Es por eso que el objetivo actual va a ser mantener niveles sobre 200 miligramos
sobre decilitro y algunas guías europeas proponen mantenerlos sobre 250 miligramos decilitro en hemorragia posparto grave. Em, ¿Cómo vamos a conseguir mantener estos niveles altos? Mediante el uso de crioprecipitados que contienen gran cantidad de fibrinógeno. O podemos también hacer uso de concentrados de fibrinógeno cuando esté disponible, ya que tiene mayor rapidez, se usa en menor volumen y no requiere descongelación. Sin embargo, esto depende del sitio en donde nos encontremos. La importancia del uso del fibrinógeno en los últimos años ha hecho un cambio muy importante, ya que no esperamos a que aparezca la coagulopatía grave, em, sino que corregimos o estamos preparados con valores disminuidos a que vamos a tener una hemorragia posparto. Actualmente aún no se recomienda el uso de fibrinógeno de forma precoz, pero sí podemos hacer una corrección de fibrinógeno guiado por pruebas de viscoelasticidad o cuando estas estén disponibles. Y gracias.